Muy bien, muy buenas noches para todos los compañeros y compañeras. ¿Cómo están? Buenas noches, profe. ¿Cómo nos ha ido en esta jornada del martes? Bien, bien. Bien, sí, señor. Qué bueno, bendito sea el Señor. Antes de iniciar propiamente nuestra sesión de hoy, le comentaba antes de pasar la asistencia a Paula, que por favor si nos podía informar. Lo que pasa es que yo, como rol de docente o como profesor en general, yo o los profesores en generales no tenemos acceso ni visualización a lo que es la evaluación del docente que aparece en la sesión 20 de lo que es nuestra plataforma de Moodle. ¿Listo? Esa evaluación, digamos, no siempre lo dicen con estas palabras, pero ya de tantas veces, como lo han comentado, ya yo he caído en cuenta que es prácticamente de carácter obligatorio para los estudiantes. Es decir, es una forma de nosotros o de la institución también conocer cómo aprecian ustedes la figura del docente bajo los distintos tópicos que estén evaluando. Honestamente, nunca he visto la evaluación, no sé de pronto qué preguntan tampoco, pero lo que primero sí les pediría, con un gran favor, es que podamos realizarla lo antes posible, preferiblemente antes del viernes, que es el cierre de curso. ¿Listo? Ya por lo menos desde la sesión número 1, inclusive hasta la sesión de hoy, que es la número 17, ya hemos tenido un panorama de cómo, según nuestro criterio, es el desempeño del docente, en este caso de mi persona. ¿Listo? Entonces, observemos cada uno de los ítems y por favor realicemos la evaluación correspondiente, porque a veces nos han llamado, no solamente a nosotros, a los profesores, la atención, sino a los representantes de grupo, que a veces muchos estudiantes no han contestado la evaluación del docente. Entonces, como por lo menos en caso de los representantes, ellos están en constante comunicación con los directores de escuela, a ellos son los que principalmente les jalan las orejas cada vez que eso pasa. ¿Listo? Por lo menos en el curso, hace 2 cursos pasó que apenas el 50% de los estudiantes realizaron la evaluación del docente y presumo que hicieron un llamado de atención no solamente al grupo, sino al representante y posteriormente a nuestra persona como docentes. Entonces, porfa, una vez más, contestemos esa. Suele estar en la sesión 20 de la plataforma. Me comentó Paula Ardila que ya está disponible. Por favor, realicémosla. Intentemos ser lo más honestos, objetivos y transparentes posible, porque esa información, aunque no, yo no la recibo, es decir, yo no la veo como docente, pero estoy seguro que esa retroalimentación siempre beneficia los siguientes procesos y los siguientes cursos que vamos teniendo, por lo menos con los compañeros de ustedes que están detrás de ustedes, valga la redundancia. ¿Listo? Entonces, porfa, una vez más, apenas tengamos la oportunidad, de ser posible antes del viernes, finalicemos esa evaluación. Bien, vamos entonces a lo que nos compete en nuestra sesión de hoy. A ver, sigo haciendo la misma consulta desde hace un par de clases atrás, tanto la del viernes como la de ayer. ¿Cómo nos ha ido con los ejercicios hasta este instante? Harold, ¿ibas a comentar algo? Perdón, te veo la mano levantada. Sí, profe, buenas noches. Buenas noches. Lo que pasa es que tengo una duda con respecto al ejercicio de la sesión 16. ¿El de qué? Perdóname, que se escucha un poco bajo. El ejercicio de la sesión 16, el segundo ejercicio. El de la 16 es el de la copa no es, el de las piezas. Sí, Es señor. una pieza gris y una pieza amarilla. Sí, señor. Ok, cuéntame. Lo que pasa es que en la pieza amarilla, como en la parte de abajo, donde hay unas, ¿cómo es, qué se llama esto? Empalmes, pero están hacia afuera. No, la verdad no tengo ni idea cómo hacerlo. Ajá, ya te entendí cuál es. Eso, digamos, es como una especie de representación podría ser como una soldadura, más o menos. Podría ser ese tipo de elemento como lo pudiésemos interpretar. ¿Ok?
Hoy, dentro de lo que eran los ejercicios, mi intención era utilizar ese también para lo que es la realización aquí en clase junto con todos nosotros y luego aplicarle la segunda parte de lo que es el contenido de nuestra sesión de hoy, que es empezar a asignar materiales a los elementos que nosotros hemos creado en 3D. Pero, por lo menos en mi caso, la vez que yo lo hice, yo lo empleé, realicé ese proceso mediante una extrusión por contorno. Es decir, en aquel tiempo, yo lo que hice fue agarrar y dibujar el perfil, es decir, la línea que tiene esta forma con el semicírculo, colocarla más o menos en la parte intermedia de esa, en la parte baja, en la parte intermedia de esa pieza y hacer un contorno por donde iba a seguir esa silueta y al final me dio por ese método. Digamos, hasta ahorita creo que me llegó a funcionar esa estrategia. ¿Ok? Pudiésemos de pronto probarlo por ahí. De todas formas, ahorita cuando lo veamos en pantalla, posiblemente, estoy casi seguro que a muchos se nos ocurrirá algo también, algo creativo, para poder crear esta figura que se nos está presentando. ¿Listo? Sí, señor, gracias. Excelente. Bien. Entonces, ¿cómo nos ha ido hasta este instante con los ejercicios de 3D? Aquellos que tenemos pendientes. Ya no pregunto por los primeritos, de la esfera, de la pirámide, del paralelepípedo, ya eso no. Digamos que ya eso, pongámosle, son etapas superadas. ¿Listo? Ahora pregunto por lo que es el ejercicio de la copa, por lo que es el ejercicio de la pieza que hicimos en el examen pasado, que había que empezar a construirla en 3D, porque algo similar a eso vamos a tener el próximo jueves en la presentación de la última actividad evaluada. Entonces, en función a eso, nuevamente pregunto cómo nos ha ido con los ejercicios, qué dificultades de pronto hemos sentido. Para entonces, en función a eso, yo voy teniendo ideas, tomo notas en mi mente y vamos arrancando la sesión de hoy. O de pronto el silencio es que estamos todos bien. ¿Cómo sería eso? Profe, a mí la que más se me ha Sí, bien, dificultado profe. es la 15. Bien. Ajá, Leandro, perdón, me decías. La 15, profe, la de la pieza que hicimos de parcial, se me ha dificultado ¿Por bastante, porque el qué? resto ¿Qué está parte se bien. te ha dificultado, Leandro? Profe, es que no sé ni por dónde empezar. ¿Cómo así? No, Estoy re eso perdido, es es que no análisis. entiendo, esa no la entiendo. La verdad es que Pero esa es la viste, única que no he podido hacer. las imágenes que están en la página anterior a los planos, que son las imágenes como de la pieza tridimensional, que parece que estuvieran hechos con un metal o algo así, ¿lo viste? Sí, profe, obvio, sí, sí, señor. ¿Ok? Esa pieza, igual yo te la puedo mostrar ahorita, o se las puedo mostrar también, la puedo manipular aquí en 3D, en AutoCAD, para que ustedes vayan viendo. ¿Ok? Sin embargo, ojo, cuando ustedes tienen la pieza como tal, no necesariamente es que tenemos que empezar o de abajo hacia arriba, o utilizando la vista en planta, o utilizando la vista en alzado, no. Literalmente ustedes arrancan desde la parte que les parezca más sencillo y más fácil abordar. Hasta ahora hemos visto una gama de comandos para crear sólidos. Tenemos los sólidos básicos. Tenemos el polisólido, tenemos herramientas como press pull, como presionar tirar, tenemos herramientas como extrusión sencilla, tenemos herramientas como extrusión por contorno, tenemos herramientas como extrusión por revolución. Entonces, intentemos desglosar todo eso, a ver cómo podemos entrarle a esa figura para que al final nos quede lo que se nos está pidiendo. ¿Listo? De todas formas, ahorita la miramos rápidamente, a ver de pronto cómo podemos entrarle y la vayan haciendo. Ojo, no la vamos a hacer aquí en clase, ¿listo? Haremos la amarilla que nos comentaba hace un ratico Harold, pero esa sí la dejamos para que cada uno de nosotros la haga en casa, perdón. Bien, voy entonces a compartir pantalla por acá. En nuestra sesión de hoy
seguiremos ejercitándonos en lo que es el modelo de piezas. Además, vamos a aplicar materiales en estos elementos que hayamos creado de manera tridimensional. Antes de eso, vamos a mostrar la pieza que nos comentó ahorita Leandro, ¿cierto? Un momentito. Ok. Perdón, esta no era. Abrir la que no tiene el 3D. Esta sí es. Perfecto, vamos a poner todo en una sola pantalla. Y listo. Bien. Podemos estar viendo ya ahorita la pantalla, ¿cierto? Sí, señor. Ahí se está viendo. Excelente. Sí, señor. Entonces, para aquellas personas que hasta ahorita van a empezar a realizar esta pieza como práctica, se las muestro como tal. Aquí hay creo que tengo un pequeño errorcito yo, y porfa, si alguien tiene el plano PDF, me puede confirmar, igual yo lo puedo buscar. Pero creo que en estas esquinas va como un empalme. Vamos a revisar, pero creo que casi seguro de ello. Sí, profe, sí, es verdad. ¿Sí? Yo decía, a ver, hay algo en esa pieza que no estaba correcto. Aquí está. Estos empalmes de radio 10, esos me faltaron hacerlo a mí. Vamos a intentar acomodarlo de una vez. Vamos a ponernos en una vista conceptual. Y utilizamos la herramienta, la que vimos ayer o la que comentamos brevemente ayer, de el empalme 3D o el empalme para una pieza directamente 3D. Sabemos que el radio para esto es de 10. Entonces, en la pestaña de sólido, tenemos la primera pestaña que es el inicio, segunda pestaña que es sólido, trabajamos con el empalme 3D, ajustamos el radio, es lo primero que debemos hacer. Radio 10, Enter, y ahora seleccionamos la arista. Aquí está, Enter, y nuevamente Enter para confirmar. Vamos a la siguiente, repetimos el proceso, ya quedó registrado el radio de 10. Enter y Enter nuevamente para confirmar. Ahora sí, creo que ya no tiene más detalles. ¿Okay? Observemos cómo está esta pieza, la forma que tiene, cómo podemos intentar solucionarla. La parte de abajo son estos dos triangulitos, son como una especie de soportes o ángulos como si fuera un pie de amigo para una repisa, algo así. Observamos las perforaciones que tienen acá al lado izquierdo, la que tiene hacia el lado derecho y cómo es la parte central. Vamos a poner la parte central, ya creo que esto tiene un giro, sí. Vamos a poner la parte central en una vista aquí, borremos esto, no importa, en una vista frontal y le voy a colocar vista de rayos X. ¿Ok? Observemos cómo es esta parte por dentro. Aquí, a lo que no estoy viendo, como el dibujo que nosotros habíamos hecho, que tenía unas aristas ocultas, que son estas que están acá, representan estas líneas, que ahorita son líneas, pero de hecho son caras. Estas líneas que están acá. Es como si fuera una especie de cono que me está ayudando a poder hacer la pieza. No sé cuál será la finalidad de esta pieza. No sé si es algún soporte para un tubo, no sé si será el soporte para un asta de banderas. Literalmente no sabemos qué es, pero debemos cumplir con este requisito. Pregunto rápidamente, los compañeros o compañeras que hasta ahora han adelantado en esta pieza,
cómo han podido solucionar esta parte de aquí arriba, que creo que puede ser la que es un poquito más, no es compleja, pero sí lleva de pronto un par de minutos extra. Los compañeros o compañeras que hasta ahorita ya hemos adelantado como práctica este ejercicio, ¿cómo pudimos lograr este resultado que está acá? Yo la hice, profe, con la base del parcial. ¿Con la Entonces, qué, perdón? cojo la del dibujo del corte longitudinal. Ok, vamos a buscarlo rápidamente. Corte longitudinal, aquí está. Ok. Sí, y de ahí saco la mitad donde está la parte de la circunferencia, la de la circunferencia, la mitad. Aquí, esto. Sí, y Ok. hago la de revoluciones. Ajá. ¿Qué perfil utilizas para eso? Porque pueden haber dos formas diferentes de hacer el proceso y también nos queda bien. Tú utilizaste de pronto el interno, perdóname, lo dibujé mal. Sí, ese es. ¿El interno o el externo? El interno interno. porque es como la base, de adentro para afuera prácticamente. Entonces, yo la hice sobre esa base. Ok, sí, es muy válido ese proceso. Okay. En este caso, el compañero, ¿qué es lo que hizo? Agarró este perfil, lo dibujó, o por lo menos lo calcó, porque ya estos planos los tenemos digitalizados nosotros. ¿Ok? Entonces, calcó toda esta pieza, utilizó esta línea como eje de revolución y creó este pedacito de sólido que nos tiene que quedar más o menos así. ¿Listo? Más o menos así tiene que quedar esta pieza. Y luego, ¿qué es lo que tenemos? Si al final esto es un cilindro completo, macizo, ¿qué le decimos al programa? A ese cilindro, Enter, le borramos el contenido de la otra pieza, Enter. ¿Ok? Es una forma de hacerlo. Otra podría ser, porque por eso le hice la pregunta, si utilizamos el contorno de adentro o el de afuera. Otro podría ser que hagamos este perfil utilizando la misma línea de referencia como eje de revolución. Hacemos más bien lo de afuera y ya la figura nos queda literalmente construida. Es decir, a lo mejor nos restará un paso que sea la resta o diferencia entre el cilindro grande con esa pieza cónica interior. En cualquiera de los dos casos deberíamos llegar al mismo resultado. Es decir, por aquí creo que tengo el planito. ¿Ok? Vamos a intentar hacerlo por acá, rápidamente. Solamente ese pedacito porque es la que podría generarnos un poco más de trabajo, digámoslo de esa manera. Profe, pregunta, Sí, señor. ¿esa es la pieza que se va a hacer en el examen final? No, esta es práctica. La que haremos el jueves, se las muestro en unos 20 minutos antes de finalizar la clase. Pero si hacemos esta, es decir, tanto el 2D que ya lo hicimos como esta, fácilmente hacemos la otra porque no tiene mayor complejidad. Es decir, hasta ahorita el nivel de complejidad creo que son prácticamente la misma, el mismo nivel. Bien, entonces vamos a aprovechar un segundito esto. Vamos a girarlo. Profe, pero Sí, señor. digamos esa imagen que se está mostrando ahí, digamos, en la parte superior, esa imagen ahí, ese sólido ahí está bien hecho. ¿A cuál te refieres? ¿A esto? No, el otro. A la base. Sí, ya su merced ahorita la colocó en cara superior. Sí, para pegarlo sí, lo llevé a la cara superior, aquí. Pero después obviamente lo roté. Ah, bueno, así tiene que quedar porque es que aparecen las puñas en la parte de abajo, no se ven centradas. Los ángulos estos Sí. tienen que estar centrados. Estos van centrados, ¿cierto? Creo que a mí no me quedaron centrados. Mira. Ah. Porque estas
Literalmente, tienen que quedarnos centrados. Es decir, voy a intentar hacer un movimiento todo brusco al ojo por ciento, pero más o menos ahí tienen que quedarnos, como aparece en sus planos. ¿Listo? Listo, profe. Profe, qué pena. Excelente. Una consultica. Sí, señor. Es que me puede dar cómo hacer los ángulos en giro. No sé cómo explicarme. Ahí donde tiene exactamente el cursor. Estos, No. La parte superior donde hace como el giro. estos, el que estoy Los seleccionando empalmes, ahorita, profe. Los Eso, los empalmes. empalmes, correcto, los empalmes. los empalmes, dependiendo cómo tú hayas hecho la pieza. Por ejemplo, Porque en mi caso, por discúlpame, piezas adelante, individuales. cuéntame, tranquilo. Yo lo hice por piezas individuales. Hice Ok, 6 piezas, más las cuñas. Pero pues no sé cómo vas a hacer esa forma, redondear esos empalmes. ok, es decir, aquí te quedaron puras esquinas, Correcto. ¿cierto? Puros ángulos de 90 grados. Vamos a mostrarlo nuevamente acá. Eso lo hacemos con la herramienta del empalme, empalme 3D, o por lo menos que tiene el icono 3D. Esa la encontramos en la pestaña de sólido. Esta debemos ajustar primeramente el radio, como ya sabemos. Según los planos, el radio es de 10. Yo lo voy a probar aquí. Aquí no va, pero lo voy a probar en esta esquina, presumiendo que aquí vaya uno, ¿ok? Simplemente, una vez que ajustamos el radio, lo único que tenemos que hacer es tocar la arista. Él nos hace una primera previsualización, Enter como para preconfirmar y nuevamente Enter ya para finalizar el proceso. Y ya está. Nuevamente, activas el comando del el empalme. Ya el radio te quedó ajustado anteriormente, no hace falta volverlo a escribir. Simplemente tocamos la arista donde vamos a hacer esa curva. Enter y Enter nuevamente. Y ya quedó. Si por alguna casualidad arriba, según el proceso que me comentaste, arriba, estas vistas que están acá, o esta forma, mejor dicho, estas curvas también te quedaron rectas, entonces te va a tocar modificarlas también en función a como te dice el plano. En este caso, el empalme de esas esquinitas es de ¿cuánto? Radio 3. De radio 3, entonces te tocará hacer un empalme con radio 3. Tanto a este lado como al otro lado también. ¿Listo? Para eso, digamos, como le comentaba, cada quien realiza el proceso como más le parezca cómodo, como más le parece sencillo, por donde agarrando la pieza siente que le da mejor resultado. Yo particularmente hablando, para esa parte inferior yo utilicé esta vista frontal. Es decir, hice este contorno tal cual como se lo estoy mostrando acá. Y luego, teniendo ese perfil ya listo, lo que hice fue una extrusión recta dándole la profundidad de la pieza. Entonces, por eso es que me di cuenta ahorita que en mi caso, estas esquinitas al final no habían quedado resueltas. Alguien me dijo, profe, creo que le falta esas esquinitas. ¿Ok? Me faltó resolver estas esquinitas. Pero por lo menos ya las esquinas de acá, estos empalmes, el empalme de aquí abajo, me quedó de una vez resuelto. ¿Listo? Es decir, me ahorré posiblemente algunos pasos. En esta misma vista, puede ser la frontal o la vista de corte o sección, empleo, o por lo menos le comento lo que yo hice. Cada quien de pronto utiliza el procedimiento que más le parece apropiado. Utilicé estos dos perfiles, les di el grosor según lo que veo en el plano, y ese grosor lo observo en la vista superior o vista en planta. Observamos que según el acotamiento, estos tienen un grosor de 12 unidades. Entonces, cuando hice la extrusión de estas piezas, de esta y de esta, entonces simplemente le dije 12 y ya tenía los elementos, los ángulos ya listos. Luego
las intenté colocar en su sitio. No me quedaron correctamente porque vemos que ahorita un compañero me dijo, profe, ¿deben ir centradas? Sí, señor, deben ir centradas estas piezas. ¿Ok? Entonces, ustedes deben ir seleccionando la vista que más le está favoreciendo para la construcción de determinada pieza o de determinada parte. Porque a lo mejor aquí puede que a lo mejor nos sirva más la vista en planta y para hacer este cilindro superior a lo mejor nos sirve la vista en corte o de sección. Por eso es el proceso, por esto es tan importante el proceso de análisis de la pieza, porque ahí es cuando nosotros vamos a poder decir, ok, primero me toca este, luego me toca este, y al final lo hago con este paso. Y luego uno todo como si fueran los legos que estamos armando, literalmente hablando. ¿Okay? Entonces, brevemente comentando acerca de esto, por lo menos, ¿qué hizo un compañero? Él realizó la pieza de aquí adentro y vamos a redibujarla de una vez. ¿Ok? Porque necesitamos obviamente redibujar este pequeño perfil o contorno. Permítame ponerlo en una vista frontal. Ok. Sería dibujar nuestro contorno. Perfecto, ya lo tengo acá. Es el que está en blanco. Vamos a ponernos nuevamente en la posición original. Vamos a apagar esto o a eliminarlo solo por un momento. Y hagamos la prueba de una extrusión por revolución. Seleccionamos el perfil, Enter, indicamos el eje de giro y le damos el ángulo, que en este caso tendría que ser 360 grados. Entonces ya tengo esta, que es la que debo extraer o la que debo sustraer de la pieza principal. Entonces, a lo mejor para la pieza principal, vamos a medir un momentico. ¿Cuánto hay de aquí hasta aquí abajo, en el sentido de la Z? Sería que dice aquí 49,5664. Vamos a ver si de verdad es correcto esto. Vamos a verificar. De aquí hasta acá abajo. Sería, sí, 49,5664. Entonces, para llegar de pronto a esta pieza, a mí se me ocurre crear de pronto, no sé si tengo el centro. Sí. Déjame borrar esta. Pongámonos en una vista rayos X a ver si así nos sirve. Aquí está el centro. Ah, pero se me va. Así. No debería irse. Ok. Con el radio hasta acá. Y pongámosle enseguida la longitud o la altura 49,5664. Profe, según medidas del plano, ¿no 49. debería ser 50 cerrados? Sí, por eso a mí me extrañó, pero ¿será que de pronto hubo algo que yo no dibujé muy bien? Me da la impresión. Porque hasta ahorita no hay tantas diferencias de medidas, no debería haber. En teoría creo que sí, porque si vemos el plano, esa debería ser la medida. ¿Dónde está esta parte? Aquí. Serían 80, a estos 80 le restamos, esto es 15 y 15, son 30, nos debería quedar literalmente 50, literalmente. Estoy casi seguro que hubo algo que yo no hice muy bien, estoy casi seguro. ¿Ok? Entonces por eso, ojo, la precisión en lo que estamos haciendo, por favor. Vamos a ver el radio que aparece, esta
de diámetro 50. Vamos a hacerlo por fuera. Diámetro 50. Y pongámosle la altura de una vez, como la estaban comentando. Vamos a moverlo. Donde consigo por acá el centro, que no me deja usarlo. Yo voy a hacerlo así. Ok. Parece que me da más facilidad de aquí hasta aquí. Y borro esto. Pongamos vista de rayos X. Aquí está. Okay. Aquí adentro están las dos piezas. Entonces, a esta le restamos esta de aquí adentro y nos tiene que quedar la forma de la pieza. Si hay diferencia, como en el caso que yo estoy realizando, como en mi dibujo, vamos a encontrar este detalle. Observemos que la pieza no atravesó. Entonces, esa pequeña décima, cuando nosotros consultamos la altura, que fue el 49 punto y algo más, vamos a buscar la longitud, la altura, que se me hizo acá. Ajá, el 49.5664, por no haber sido los 50 exacto, la pieza no atravesó hasta acá abajo. Entonces, en esta situación, específicamente hablando, a mí me tocaría es corregir esta para que al final todo quede como una perforación. Porque si no, entonces voy a tener mal el sólido. ¿Ok? Entonces, por eso, siempre con mucho cuidado, jóvenes, que al momento de realizar este proceso, tengamos las medidas siempre correctas. Porque cualquier milímetro, como lo que me está pasando a mí, cualquier milímetro puede observarse en el resultado final de la construcción. Como por ejemplo aquí. ¿Ok? Entonces, yo voy a regresarme un momento. Ya vimos por lo menos una forma. Voy a darle puro deshacer hasta el final. Y, ok. Entonces, ¿qué voy a hacer para que me quede, digamos, de la mejor manera posible? Y es la segunda alternativa. En vez de crear el perfil de adentro, puedo crear el perfil de afuera. Es decir, este que está acá. ¿Listo? Entonces, cuando hacemos la revolución, vamos a borrar esto, borremos esto, quedémonos con el que nos interesa. Y hacemos la revolución, tomando como referencia el eje de giro. De una vez observemos cómo ya nos queda la pieza, de una vez perforada, tanto por arriba como por abajo. Entonces lo que tengo que hacer es 360 grados y ya tengo de una vez. Esta sí me quedó mejor dibujada o mejor modelada. Profe, una pregunta. Sí, ¿Por qué señor, de una vamos. vez queda perforada la pieza? Porque hice el otro perfil. Anteriormente, ¿cómo fue el proceso? Tenía un cilindro macizo y tenía otro cono, un cono truncado por dentro. Entonces, ¿cuál fue el proceso? A ese cilindro grande le voy a restar el contenido de ese cono y al final me tiene que quedar el resultado. En este caso, hicimos el proceso inverso. Nos ahorramos de pronto el tener que hacer el perfil y hacer la resta, sino que de una vez hago el perfil, el que necesito. Anteriormente estaba dibujando el que no necesito porque es el que iba a borrar, porque tenía otro proceso de construcción diferente. En este caso, ¿qué fue lo que hicimos? Agarramos y realizamos el que en verdad nos está haciendo falta, que sería este, y
tomando en cuenta el eje, el mismo centro, el eje de giro, entonces le doy el ángulo que estoy requiriendo. Le voy a poner solamente 180 para que veamos acá, la mitad. Anteriormente, ¿qué fue lo que hice? Modelé esta parte interna, lo que está vacío, y el exterior lo hice como un cilindro. Entonces, al cilindro le sustraje el contenido del cono y al final tuvo que haber resultado exactamente lo mismo. Es solo para mostrar dos formas posibles de llegar al mismo resultado. ¿Listo? Ok, profe, gracias. Excelente. Bien. Entonces, ya con esto vamos teniendo otras ideas para poder construir la pieza. Creo que prácticamente la hicimos. Por partes, pero creo que al final la hicimos. ¿Ok? Bien. Vamos entonces a hacer otro ejercicio corto por acá, un poco más sencillo. Y es esta pieza que está acá. ¿Ok? Esta pieza amarilla. Ya ayer nosotros realizamos esta. El día de hoy vamos a intentar construir esta. La vamos a analizar desde todos los puntos de vista posibles para entonces ver cómo podemos construirla. Hay un otro ejercicio de modelado que está en la sesión 17, es decir, en la que corresponde propiamente para hoy. Esta obviamente es de práctica. Es una, pues que no, hasta ahora ninguna de estas hay que subirla a la plataforma. ¿Ok? Pero es un buen ejercicio que nos ayuda prácticamente a practicar, valga la redundancia, o ejercitarnos en extrusión recta, extrusión por recorrido y extrusión por revolución, porque tengo de cada una de ellas un tipo. Observaremos que en la parte siguiente nos dan los planos. Primero debo construir la base con líneas, el perfil que nos están pidiendo por acá, y en función a eso realizamos esta pieza. Observaremos que tiene como niveles, como escalones. Esta información la encontramos acá. Todo lo que dice NP son niveles de piso, es decir, como las alturas de cada uno de ellos. Entonces, por lo menos para lo que es los escalones y esta base que está como en un color gris más o menos, podríamos trabajar una extrusión recta. Para lo que son las columnas, podemos trabajar con una extrusión por revolución y este es el perfil de las columnas. Y luego para la parte superior, la cornisa, podemos trabajar con una extrusión por recorrido y este es el perfil para la cornisa. Es decir, el elemento que está ahorita en color verde. ¿Vale? Es otro ejercicio que podemos empezar a trabajar para seguirnos ejercitando y agilizando nuestro proceso de modelado. Recordemos que, no me voy a cansar de decirlo, que lo que corresponde a AutoCAD siempre solemos medirlo con velocidad y con resultado. Estos son los dos grandes factores o indicadores más importantes cuando alguien trabaja con AutoCAD. Primero, que trabaje rápido y segundo, que trabaje bien. Y ya dimos en algún momento un ejemplo. Imaginemos que estamos optando por un cargo a dibujante con AutoCAD y es casi 100% seguro que nos manden a hacer una prueba. En esa prueba, el que lo haga en menor tiempo y el que lo haga bien tiene más puntos de ser seleccionado para ese cargo en específico. Bien, vamos entonces a lo que nos compete con este ejercicio. Analicemos qué tenemos acá, veamos cómo podemos adentrarnos en esto y lo que nos tendremos que poner luego es manos a la obra. ¿Qué elementos tenemos en esta pieza? ¿Cómo podemos empezar a dibujar esta pieza? ¿Por dónde arrancamos? ¿Qué comando podemos emplear? Para que al final nos quede como esa pieza amarillita que está ahí. Los escucho. Profe, con un rectángulo y se le hace el empalme. Ok, esa sería La como para primera la figura, base, el primer Daniel, paso. ¿sí? Sí, señor.
Exactamente. Listo. Una primera opción. Un Y los dos rectángulo para la base. Perdón, ¿alguien dijo alguna chica? No se escucha muy bien. Listo. Vamos a comenzar de una vez para no perder tiempo con esto. Te pregunto, Daniel, según el acotamiento, ¿cuánto por cuánto tiene que medir este rectángulo base? Voy a intentar acercarme un poquito más. 100 por 50. Vamos un segundo, 120 aquí, a ver si se ve mejor. Aquí. Dice 100 por 50 en vertical. Excelente. Dibujamos un rectángulo en cualquier parte porque no tenemos coordenada. Trabajamos con dimensiones. En horizontal o en X sería 100. En vertical o en Y serían 50. Enter. Perfecto. Hagamos enseguida los empalmes. Daniel, ¿de cuánto es el radio con que debo hacer esos empalmes? De 10, profe. Ok, esa información la encontramos por aquí. Ujú, sí, Normalmente, cuando observamos piezas parecidas a esta, es muy posible que en identificaciones similares a la que estoy señalando aquí, podamos encontrar un número con un guión medio y luego el acotamiento como tal. ¿Qué es lo que nos están dando a entender acá? En este caso, primero observo a qué se hace referencia el acotamiento, veo que es una circunferencia. ¿Qué leemos acá? Que hay dos circunferencias, por eso es el número 2, que tienen un diámetro de 8 unidades u 8 centímetros. Veamos la que está en la parte izquierda. Vemos que tiene un número 4 y dice R10. Observo primeramente a qué nos están haciendo referencia. Serían estos arcos. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que nos dan a entender? Que existen 4 arcos que tienen radio de 10. 1, 2, 3 y 4. Aquí están los 4 arcos. Entonces, esa es la forma apropiada de leer este tipo de información. Bien, vamos entonces a realizar nuestros empalmes. Ajustamos el radio. El radio es de 10. Enter. Y como en las 4 esquinas es el mismo radio, de una vez dentro de la línea de comando, en los corchetes o entre los corchetes está la opción que dice polilínea. Uso la opción polilínea y automáticamente en las 4 esquinas está. Es decir, me ahorro de pronto hacer esquina por esquina. Hagamos enseguida estas circunferencias porque estas son concéntricas con estos arcos que están acá. Empleamos la herramienta de la circunferencia, buscamos el mismo centro. ¿Y cuánto nos dice que es el radio o el diámetro de esas circunferencias? 8, profe. 8. Uy, ya va, perdón, lo dibujé mal. Dibujé el radio en vez de diámetro. 4. Ajá, radio 4 o diámetro 8. Perfecto. Como esta es exactamente la misma para el otro lado, le voy a hacer una simetría de una vez. No la voy a borrar. Ok, perfecto. Aquí voy teniendo la pieza. ¿Hay algo que de pronto pueda seguir construyendo en esta vista o ya puedo arrancar a extruir esta parte de la pieza? Extruimos de pronto. Profe, perdón, qué pena. Es que Sí. no me fijé bien cómo hizo lo de los huequitos. Y es que anoche tampoco lo entendí muy bien. O sea, que me Con puede volver a circunferencia. explicar. Sí, sí, pero, o sea, ¿cómo es que saca la medida y qué pena? Sabiendo que estas circunferencias son concéntricas a los arcos. Es decir, este arco tiene un punto centro y las circunferencias de acá comparten el mismo centro. Entonces, ya teniendo los arcos anteriores, podemos crear estas circunferencias nuevas utilizando como base el mismo centro. Me acerco hasta acá y este me indica el centro.
¿Listo? Ahora solamente radio o diámetro, dependiendo el valor que vayamos a introducir, si es el diámetro o es el radio. Y luego trabajamos con una simetría. En este caso, yo puedo haber dibujado la otra circunferencia, pero de pronto para aprovechar el proceso, utilizo la simetría porque es la misma desde este centro para el otro lado. ¿Listo? Entonces aquí ya voy teniendo esta primera parte. Listo, profe, gracias. Excelente, con mucho gusto. Hagamos enseguida la extrusión. Vamos acá, extrusión sencilla. Seleccionamos los objetos. Vamos a hacer los tres. Hagamos estos dos de una vez. Y listo, no es más. Enter. ¿Cuánto es la altura de esta pieza? Veamos el acotamiento. De 15. Exacto, 15 unidades. Enter. Cambiamos el estilo visual. Pongámosle de pronto rayos X para ver un poco hacia el fondo. Podemos hacer ahorita la resta o la diferencia de sólidos o la podemos hacer más adelante, como nos parezca más cómodo. Yo la voy a hacer enseguida. Diferencia o resta de sólidos. A este grande, Enter, le borro o le quito el contenido de esta y el contenido de esta, Enter, y ya nos quedaron las perforaciones. ¿Listo? Perfecto. Ya tenemos la base. ¿Cómo podemos construir ahora la parte vertical de esta pieza? ¿Cómo se nos ocurre? Podemos solucionar rápidamente la parte vertical de esta pieza. Observemos las Desde la tres cámara vistas. frontal, profe. La frontal vendría siendo esta. Esta es la frontal, esta es la superior y esta es la lateral. ¿Sería la frontal? No, la lateral. La lateral, listo. ¿Cómo utilizarías en tu caso la vista lateral? ¿Qué información te puede suministrar? Desde las coordenadas donde se cambia el universal a frontal, profe, o lateral. Sería más que todo lateral. Vamos a ver de pronto cuál es la vista. La frontal sería esta. O sería la de la izquierda o sería la de la derecha, una de estas dos. Y ¿Sí? izquierda. Vamos a ponernos en cualquiera de las dos. Igual nos debería salir el mismo resultado. Y vamos a ajustar el UCS, en este caso haciéndolo coincidir con la cara que ahorita me está mostrando el cubo de vistas, que es la cara de esta es la derecha. Si me salió en la traducción, creo que es la derecha. A ver, sí. Ok. Vamos entonces, desplegamos el listado de los UCS y nos vamos a la cara correspondiente. Aquí está. Y entonces acoplamos el plano XY a esta cara. Ahora, ¿qué hacemos aquí? ¿Qué podemos hacer ahorita entonces en esta vista? Profe, haríamos un rectángulo similar como el que hicimos en el de abajo y lo extruimos. Ok, perfecto, me parece muy bien. ¿Cuánto por cuánto tiene que medir ese rectángulo según el acotamiento? 44 de ancho. Ok, 44. ¿Y de alto? 55. Okay. ¿Cómo conseguiste esa medida de 55? La altura total son 70 con la base. Correcto. Y le resté Ajá. los 15 de la base y da los 55. Exactamente, perfecto. Ya tenemos entonces acá. ¿Qué nos estaría faltando ahorita para que se vaya pareciendo a esto? El empalme y la circunferencia Y o la el cilindro. circunferencia. Ajá, ok. Como estamos haciendo ahorita en 2D, pues será una circunferencia sencilla. Bien, hagamos entonces los empalmes correspondientes. ¿Cuál es el radio de esos empalmes según el acotamiento? 10. 10, profe. 10, correcto. Como ya tengo el 10 registrado del empalme anterior, no hace falta utilizarlo. Aquí ya no puedo emplear la herramienta de
de lo que es la polilínea, porque de estas 4 esquinas, solamente las 2 superiores es la que llevan el empalme. Entonces, ahí sí nos toca una por una. Hagamos primero esta. Y repitamos el proceso aquí. Perfecto. Ahora dibujemos esta circunferencia. De pronto nos va a tocar hacer alguna línea guía por acá para saber dónde está el centro. Y nos dice que desde aquí hasta el centro hay 40 unidades. Entonces yo voy a intentar dibujar una línea de construcción que mida 40, con el único propósito es de encontrar esta intersección. Ese es mi único propósito para esto. Dibujamos una circunferencia y vamos a ver acá. Permíteme un momentito. Intersección. Ok, aquí está. Intersección de las 2 líneas. Según el acotamiento, vamos a ver cuánto es el radio o el diámetro de esta parte. Observemos las vistas. El diámetro es de 20, profe. Ajá. ¿Cómo encontraste esa información del diámetro 20? Está en la información frontal. Ajá, El exactamente. diámetro que sea 20. En la vista frontal tengo esto. Nos toca hacer correspondencia de este lado hasta el otro lado, o de una vista a la otra vista. Perfecto. Vamos entonces, diámetro 20, enter, listo. Borremos ahora sí las líneas que no nos están haciendo falta, ya las que no forman parte. Pongamos el UCS en su posición original y vámonos a una vista isométrica a ver cómo nos está quedando. Perfecto. Ok. Vamos a realizar la extrusión acá de estos 2 elementos. Enter. ¿Cuánto sería este grosor de esta parte de la pieza? 24.51. 24.51, como está en el acotamiento. Perfecto. Aplicamos la herramienta de la sustracción, de la diferencia o la resta de sólidos y decimos a este grande, enter, restamos el contenido del pequeño, enter, observamos y aquí está la perforación ya lista. Vamos entonces a ubicarla en la posición que le corresponde. Para hacerlo más sencillo, utilizaré unas líneas de referencia de aquí hasta acá. Y también utilizaré una línea de referencia, de pronto, vamos a hacerla de aquí hasta acá, para hacer coincidir centro con centro. Profe, pero yo la hice y no queda en el centro exactamente. Según la No, diferencia de la frontal, dice que está a una distancia de 37.8. Ah, ciertamente, yo estoy leyendo mal. Entonces, ¿qué nos tocaría hacer? Otra línea de referencia distinta. La que yo tenía pensado no es. Sería separarnos 37.8 del borde que tenemos aquí. Entonces, ¿qué pudiésemos hacer? Primero, pongámosla en el borde, que ya sabemos que tenemos la información métrica desde ahí. Vamos a ponernos más o menos así y la llevamos a este punto primero. ¿Ok? Ahora, vamos a correrla las unidades que nos están indicando. Muy bien por la observación. Ahora, puedo utilizar el gizmo de movimiento hacia este eje. ¿Cuántas unidades deberíamos desplazarnos hasta acá? Según el acotamiento. 37.8. 37.8, enter. Ok, aquí está. Ahora sí, nos está quedando como no debe ser. Ya está agarrando forma la pieza, creo yo. ¿Listo? Elementos que nos están faltando para concluir esta pieza.
¿Cuál creemos nosotros nos está faltando? El hueco, bueno, la parte de abajo, como el recuadro. Como una pequeña muesquita, esta chiquitica, ¿cierto? Sí, señor. Y el Ok. empalme de las dos piezas del radio 3, ese borde, Ok, donde une las dos piezas. ok. Es decir, como si estuviéramos haciendo una soldadura alrededor de esta cara con la otra, ¿cierto? Más o menos creo que eso es así. Entonces, comencemos primero con la piececita de abajo. Vamos a irnos a una vista frontal para trabajar más cómodamente. Ajustamos de pronto. No, puede ser que la hagamos tridimensionalmente y la ponemos luego en su sitio. Hagamos una caja de textura cuadrada. Coloquemos las medidas o longitudes. ¿Okay? En horizontal tiene que medir 5. De profundidad tiene que medir ¿cuánto? Según el acotamiento en planta. 50. 50, correcto. ¿Y de alto cuánto tiene que medir esta pieza? 5. 5 también, perfecto. ¿Okay? Algo parecido a lo que nos decía acá del 37.8, pudiésemos emplear con esta que dice una separación del borde de 15. ¿Qué quiere decir? Pudiésemos mover esta pieza primeramente desde este centro hasta este centro de aquí. Y luego ahora sí, con la herramienta de el gizmo de movimiento, nos desplazamos solamente las 15 unidades. Aquí está. Nos queda hacer la diferencia o la resta. Resta de elementos. A esta pieza, Enter, le borramos el contenido de esta, Enter, y listo. Ya tenemos la muesca que se ve aquí abajito. Solo nos queda entonces ese empalme. Le comentaba yo a uno de los compañeros al principio, creo que fue a Harold, ¿cierto? Que este elemento a lo mejor nosotros lo podemos interpretar como una especie de soldadura. ¿Listo? Que es lo que nos está ayudando a unir la base con la parte vertical. Observemos los planos específicamente, o la vista frontal o la vista lateral, para que nos demos cuenta de la forma que tiene esa pequeña silueta que nos hace como una especie de soldadura. Y con ello podemos observar que esto vendría siendo un arco que tiene de radio ¿cuánto? 3. Ok, radio 3. Esta curvita tiene radio 3. Por ejemplo, yo cuando trabajé en esta pieza, yo hice el siguiente ejercicio con respecto a esto. ¿Okay? Y por lo menos creo que en aquel momento, si la mente no me falla, me funcionó. ¿Qué es lo que hice yo? Dibujé este pequeño perfil. ¿Listo? Lo trasladé hasta acá. Yo lo voy a hacer un poco más grande, no es tan grande. Lo trasladé hasta acá y luego con una polilínea dibujé este contorno. Tuve que empezar desde aquí. Aquí, siguiendo esto, hasta acá. Y luego realicé una extrusión por recorrido y en aquel tiempo me funcionó. Vamos a probarla a ver si en esta oportunidad nos sirve también. Vamos a irnos de pronto a una vista frontal. Ajustamos el UCS a la vista frontal. Perfecto. Yo la puedo hacer por cualquier parte y después la llevo a su sitio. Ok, como es de radio 3, entonces sería por aquí. Una polilínea de 3. Otra de 3 por acá. Y vamos a ver si nos deja hacer enseguida el arco. Arco, centro. Creo que nos va a quedar para el otro lado. Sí. Entonces no, cancelemos. Y hagamos otro arco nuevo aquí. Dibujo de arco, inicio, centro y fin. Vamos.
punto de inicio, punto centro, punto final. ¿Ok? Pero me quedo en el otro lado. Yo lo que voy a hacer es la operación inversa, es decir, le voy a dar una simetría. En este caso, la isometría no la vamos a hacer ni horizontal ni vertical, sino que emplearemos una línea aquí imaginaria para que el arco entonces nos quede en la posición inversa. Esa podría ser una opción. Otra opción podría ser no trabajando con el arco, sino dibujando una circunferencia que tenga el radio 3 y la muevo las 3 unidades acá solamente para conseguir este pedacito. Es otra opción posible para llegar al mismo resultado. Es decir, nos tocará hacer la herramienta del corte o del recorte, perdón. Borramos lo que no nos sirve y este debería ser el perfil. Como tenemos esto desagrupado, nos toca agruparlo con la herramienta del unir o el juntar. Segmentos o contornos. Seleccionamos todo, Enter, y vamos a verificar que en efecto nos haya quedado cerrado. Tocamos y listo. Lo hemos corroborado. Polilínea cerrada. Perfecto. Ahora sí, vamos a irnos nuevamente. UCS de forma universal. Vamos a irnos a una vista isométrica. Vamos a cambiar el estilo visual. Hacerlo un poco más fácil la manipulación. Yo voy a hacer coincidir este punto final, la esquinita, con el punto medio de esta pieza aquí. Perfecto. ¿Listo? Voy a intentar realizar una extrusión por recorrido y vamos a cruzar los dedos de que nos quede bien. Nos toca solamente crear la línea del recorrido. Yo a propósito voy a utilizar o voy a crear una capa alterna de construcción solamente para no confundir la pieza que ya tengo ahorita con este nuevo elemento. Al final, obviamente, todo tiene que estar en el mismo sitio. Ok, esto vamos a ponerlo en su capa, en una capa momentánea, y ponemos como capa activa esta. Perfecto. Dibujamos una polilínea por aquí, siguiendo el mismo recorrido que tiene que hacer esta pieza ahorita. Perfecto. Vamos a apagar el resto. Listo. Y como dicen por ahí, ha llegado la hora de la verdad. Vamos a cruzar los dedos a ver si nuestra teoría funciona. Hacemos una extrusión, seleccionamos el perfil, Enter, hasta ahorita es extrusión recta. Vamos a utilizar trayectoria o recorrido y vamos a seleccionar la línea a ver qué pasa. Parece que sí. Cambiemos el estilo visual. Y creo que sí nos funcionó lo que estábamos necesitando. Pongámoslo todo en una capa. En este caso podría ser 0, pero tiene que estar en su capa correspondiente. Y ahora sí. Parece que fuera una soldadura que tiene esta pieza. Entonces, observemos todos los caminos distintos que tuvimos que emplear para poder llegar a este resultado. En este caso fue la construcción de esta pieza. Como todos los elementos en AutoCAD, tienen que estar en su capa correspondiente. Yo voy a aprovechar esta para no hacer una capa nueva y le vamos a cambiar el nombre, pongámosle pieza. O pieza mecánica podría ser también. Y otro color puede ser naranja. Y llevemos todo esto a la capa correspondiente.
Veamos la pieza, cómo está, y veamos nuestra pieza. Y ya la tenemos lista. Ahora, como manera complementaria, podemos sumar todos los elementos. Podemos sumar la base junto con esto que parece una soldadura y con esta parte superior. Utilizamos la herramienta de la unión o suma de sólidos. Seleccionamos todos los elementos, Enter. Y ahora sí, tocamos algo y seleccionamos toda la pieza. Y ya quedó lista. Podemos ponerle otro estilo visual para verlo aún más real. Y aquí está. Hasta ahorita, ¿alguna pregunta, duda, comentario o inquietud? Profe, una cosa, Sí, señor. en esa parte donde hizo el empalme, yo lo hice diferente. Le apliqué automáticamente el empalme y lo dejó igual. Ah, Sin haber bueno, puesto eso. perfecto. Me parece una buena estrategia. Como yo hasta ahorita solamente lo he hecho para hacer empalmes cóncavos, es decir, como si fueran estas esquinas, nunca, honestamente, nunca lo he probado en hacer empalmes convexos. Pero ya nos acabas de comentar que también por esa forma lo podemos llegar a hacer. Sí, profe, pero tiene que estar unida la pieza. O sea, si se hace antes de unir todas las partecitas, queda el empalme hacia adentro. Ok, es decir, Pues tenemos tiene que que estar unida sumar la antes de pieza. hacer el empalme. Sí, Exactamente. tiene razón. Sí, sí, tocaba hacer eso primero antes de... Ok, perfecto. Otra forma diferente de poder hacer esa misma y conseguir el mismo resultado. Excelente. Bien, vamos a minimizar esto y ampliemos nuestra pantalla de AutoCAD. Ya tenemos entonces por aquí nuestra pieza modelada. Perfecto. Ahora vamos a aplicar a esta pieza algo adicional que yo creo que sí nos alcanza para nuestra jornada de hoy. Sería la asignación de materiales en la construcción o el modelado de algún elemento en AutoCAD. Vamos a ver si yo consigo algo por acá. Vamos a ver si me abre esto. Un momentico. Cerremos esto para no sobresaturar la compu. Y yo voy a abrir una muestra de una vez un ejercicio que estuve realizando hace un par de cursos. ¿Ok? Este es el modelo de la vivienda que nosotros dibujamos de manera bidimensional en el examen número 1. Es esta. Yo llegué a un momento en que la construí en 3D porque necesitaba aplicar algunas cosas propiamente en 3D aquí. ¿Listo? Bien. En lo que corresponde al uso de materiales en AutoCAD, vamos a empezar a tener la siguiente consideración. Yo me voy a acercar a la puerta de la entrada. ¿Podemos visualizarlo todos, la puerta de la entrada? Sí, profe. Excelente. Perdón, esa puerta que hasta ahorita estamos viendo, si yo les hago la consulta en cuanto a materiales, ¿cuál sería el tipo que ustedes logran visualizar ahí? ¿Con qué material parece que estuviese construida esa puerta? ¿Madera? Madera. Sí, yo también pensaría que es madera. De hecho, sí, yo le coloqué material de madera. Una pregunta más allá. ¿Se observa la misma madera, la hoja de la puerta, con el marco de la puerta? No, No, el señor. del marco es más oscuro. Ujú. Exactamente. Hay una diferencia. Todos aquellos que de pronto les guste la madera, sean ebanistas o tengan de pronto esa afición de la madera, van a poder darse cuenta que en el mundo hay diferentes tipos de madera. Hay maderas más claras, maderas más oscuras, maderas con las vetas delgaditas, madera con las vetas más profundas.
maderas de pronto que tienden al color crema, maderas que tienden al color naranja, maderas que tienden más al color marrón o café. Hay cualquier variedad de maderas. ¿Listo? En este caso, en efecto, como ustedes están comentando, el marco se aprecia de una madera distinta al de la hoja. Parece que el marco es más oscuro, es como un poco más, el tono es más marrón, y la hoja de la puerta parece que fuera un tono más naranja. ¿Listo? Son visualmente dos maderas distintas. En este caso de la puerta en particular, para nosotros poder trabajar de una manera correcta los materiales a un elemento, nos toca crear tantas capas como materiales tenga ese elemento. Pregunto entonces, ¿cuántos materiales identificamos para esta puerta? 2. 2, aunque los dos sean madera, pero una es una madera con una característica oscura, la otra es una madera con una característica más clara o más naranja. Quiere decir que para poder modelar esta puerta con el requerimiento que yo estoy ahorita pensando, que es un material para el marco y un material para la hoja, debo crear dos capas distintas para poder ordenar correctamente este elemento. Nos tocará crear la capa del marco de la puerta y la capa de la hoja de la puerta. Lo mismo puede ser que nos ocurra, por ejemplo, con la ventana. Okay, vamos a ver un segundo aquí. A simple vista, viendo esta ventana de la entrada, ¿cuántos materiales posiblemente pudiésemos identificar aquí? En el caso de esta ventana, ¿cuántos materiales posiblemente pudiésemos identificar? ¿Tres? Para ti, ¿cuáles serían los tres materiales? ¿Cuáles de pronto podrían ser para ti los materiales? Bueno, el de afuera que se ve como café oscuro. ¿Sería cuál? ¿Este? Sí. Ok, este sería un material. ¿Cuál sería el segundo material para ti? Adentro, que es como si fuera como lámina. ¿Te refieres a esta? No, adentro, que es como si fuera el contraste del café. ¿O es el mismo material? Este, el que se ve de pronto en este como un poco más azul. Ese, sí. Ah, no, esa es la visualización como que del vidrio hacia el fondo. Es el mismo material. Ah, ok. Entonces tendríamos de pronto el del marco, que a lo mejor podría ser algún metal, posiblemente sea algún metal. Y tendríamos este otro material que sería la hoja o el panel de vidrio como tal. Entonces, para la ventana o para las ventanas en conjunto, podríamos almacenarlas todas bajo dos capas. La primera, el marco de las ventanas, y la segunda, la hoja o el vidrio de las ventanas. Perdón, porque los marcos llevarán una característica o un material y el vidrio llevará otra característica u otro material. Entonces, en AutoCAD, nosotros, por lo menos para lo que es el 3D, los materiales que ya estemos pensando van a llevar materiales, entonces nos tocará hacer otro tipo de organización distinta a como lo hacíamos en el 2D. Por eso es importante que cuando organicemos nuestras capas, diferenciemos capas que están enfocadas al 2D, capas que están enfocadas al 3D. A manera de sugerencia podría ser que todas las capas que sean del dibujo 2D, ustedes le coloquen las primeras letras, 2D. Y todas las capas que correspondan al 3D, les coloquen antes del nombre el 3 y la letra D, para que ustedes mismos puedan diferenciar las que corresponden al 2D a las que corresponden al 3D. Podría ser una opción. No es que sea obligatorio, pero es una opción para ordenar mejor las capas. ¿Listo? Bien. Compartida esta información, entonces volvamos a nuestra pieza por acá. En este caso,
Ahorita nuestra pieza tiene un único elemento o es una única pieza, digamos, es una sola fundición, fue un solo material, digámoslo de esa manera, ¿ok? Para hacerlo un poco más sencillo. Entonces, cuando nosotros vamos a trabajar con materiales en AutoCAD, debemos dirigirnos a la pestaña de visualizar o visualización. Tenemos inicio, sólido, superficie, malla, visualizar o visualización. Y estas son las opciones o las herramientas que están dentro de esta ventana. Podemos identificarla ya, los que tienen abierto el programa de AutoCAD. Sí, señor. Excelente. Aquí hay algunas herramientas que ya hemos venido practicando desde hace unas sesiones atrás. Por ejemplo, tenemos las vistas que se consiguen con el cubo de vistas. Tenemos el elemento de las coordenadas para manipular el UCS. Tenemos la partición de la ventana de lo que es la visualización de la ventana gráfica aquí en el espacio modelo para poder partir simultáneamente en una vista frontal, con una vista isométrica, con una vista de fachada dentro de la misma pantalla negra. Tenemos el uso de los estilos visuales, que ya lo hemos empleado, y ahora tenemos herramientas nuevas. En este caso, las herramientas nuevas tenemos primero la sección que corresponde a los materiales. En esta sección es donde vamos a dirigirnos para aplicar, o primero para seleccionar y luego para aplicar los materiales a una pieza. Luego observaremos, permíteme, ¿listo? Observaremos en estas secciones que están a la izquierda el uso de una luz solar, el uso de luces artificiales, visualizaciones de sombra. Y en la parte derecha tenemos lo correspondiente al renderizado. Es decir, empezar a crear imágenes JPG, PNG, TIFF, BMP de esta pieza que está acá, con sus materiales respectivos. Entonces, comencemos primeramente con lo que son los materiales. Por defecto, cuando nosotros abrimos un documento nuevo de AutoCAD, este no tiene ningún tipo de materiales. Vamos a hacer un clic, aquellos que puedan, en el botón de el explorador de materiales y nos mostrará una pequeña ventana emergente a un ladito, así parecida como la de las capas. ¿Ok? Esta es la ventana emergente de los materiales. Posiblemente la visualización que se les presente en pantalla, si es la primera vez que adentramos en esta ventana, sea con estas vistas pequeñitas. Para hacerlas más grandes, nos tocará irnos a este botón que es la configuración o el cambio de las vistas, el que estoy señalando en este momento. Y luego buscamos las vistas en miniatura, el tamaño de las vistas en miniatura, y seleccionamos la mayor, que es 64 por 64. Esta es el mayor tamaño que por lo menos en este caso ofrece para la visualización. Observemos que en esta ventana de materiales solo hay uno que se llama global. Este global literalmente es nada. Es observar el elemento tal cual como lo estoy modelando. Es decir, esto no es un material como tal. Pero siempre AutoCAD lo presenta de manera predeterminada. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Empezar a explorar cuáles son los materiales o cuál es el material que nos va a ayudar a poder aplicar a esta pieza. Para nosotros revisar todos los materiales, donde dice aquí inicio, que está seleccionado en azul, veamos una flechita, entramos a la librería de Autodesk y encontraremos toda la categoría que tiene de manera predeterminada con la instalación del programa los materiales aquí en AutoCAD. Es decir, estos son los que se instalan dentro de la base de datos del programa como tal. Paréntesis, si por alguna casualidad nosotros no observamos tanta cantidad de materiales, muy posiblemente haya habido un pequeño error al proceso de la instalación.
Como todo esto se descarga directamente de Internet, es decir, de la base de datos de la plataforma de Autodesk, si en algún momento de nuestra instalación o la descarga del programa hubo algún bajón del Internet, medio se puso inestable, algo que a simple vista posiblemente no lo sabemos, lo más seguro es que algún componente de esto no haya quedado correctamente instalado y nos va a tocar irnos a lo que sería nuevamente una reinstalación del programa, ¿ok? Para que tengamos ese detalle en cuenta. Aquí tenemos una diversidad de materiales, cerámicas, concretos, telas, acabados para pisos, vidrios, líquidos, piedras, que son los masonry, metales, pintura metálica, espejos, misceláneo, pinturas, plásticos, acabados para techos o tejados, más piedras, otro tipo de piedras, estucos, cubrimiento de paredes, pintura de paredes y madera. ¿Listo? Hasta ahorita esta es la galería de materiales que en mi caso se llegó a instalar con el programa de AutoCAD. ¿Listo? Posiblemente en las versiones más recientes haya un poco más de cantidad de materiales, posiblemente. ¿Listo? Porque siempre en las versiones más recientes le van incorporando más elementos. Bien, vamos a seleccionar de pronto algún material. Vamos a irnos, no sé, de lo que ustedes están viendo, díganme un material. Yo lo seleccionaré al azar. Algún material ahorita que se les ocurra de lo que estamos observando. Metal. Un metal, sí. Vámonos al metal. Listo. Todos aquellos que ustedes observen que tienen un triangulito negro es porque tiene unas subcategorías. Dentro de metal hay por lo menos una subcategoría de aluminio, de metales fabricados y el steel yo no sé si es como un acero, creo que es, como un acero inoxidable, creo que es el steel. ¿Listo? Sería creo que la traducción. De todas formas, esa traducción la podemos encontrar por internet. Entonces, podemos o entrar directamente en la subcategoría o simplemente en la categoría principal, que es metal, observamos todo lo que nos muestra AutoCAD. Algunas serán brillantes, otras serán opacas, unas tendrán de pronto alguna especie de textura visual, algún grano, dependiendo el tipo de metal. ¿Ok? Donde nosotros podemos literalmente explorar todo lo que tenemos aquí. Vamos a intentar seleccionar uno, a ver cómo nos va. Probemos el que dice bronce anodizado. Para nosotros poder cargar un material a este ejercicio, no es que a todos los proyectos, solo a este ejercicio, tenemos dos opciones. O le hacemos clic en la flechita para cargar materiales al documento, o simplemente seleccionamos con un clic sostenido, arrastramos y soltamos. Ahora este proyecto o este ejercicio que estamos trabajando tiene ya un material, el del bronce anodizado. ¿Listo? Vamos a quedarnos ahorita aquí con un solo material. Más adelante agregamos otro. Vamos a guardar cambios. Creo que yo no he guardado absolutamente nada. Pongámosle pieza. Aquí. Pongámosle nocturno, pieza 2. Perfecto. Ahora sí. Tenemos el siguiente botón, el que dice materiales y textura. Nosotros, o por defecto, los materiales y las texturas siempre están apagados. Dice materiales y texturas apagados. Podemos visualizar materiales, pero apagar texturas. Y podemos hacer la mayor representación o la que es más cercana a la realidad, que es prender materiales y prender las texturas. Para nosotros visualizarlo un poco mejor, prenderemos las dos, texturas y materiales. ¿Okay? Hasta ahorita no observo nada porque ese elemento aún no tiene el material. Sigamos explorando el siguiente elemento, que es el mapeado de materiales. En este caso, el mapeado de materiales, ¿en qué consiste? Los materiales, por lo menos en AutoCAD, funcionan como una imagen de mapa de bits o algún otro tipo de imagen, el cual va a forrar, digámoslo de esa manera, la pieza.
desde todas sus caras. Es como si agarráramos un papel de ese tipo contact con que forramos los libros de nuestros niños de la escuela y agarramos ese papel autoadhesivo y empezamos a forrar todo. Ese es el proceso de asignación de materiales. Es una imagen que va a forrar todas las caras de un elemento. Y como es una imagen, muy posiblemente esta nos aparezca con una textura muy grande o por el contrario con una textura muy pequeña. Algo parecido a cuando trabajábamos los achurados. Cuando hacíamos los achurados, a veces estos se apreciaban muy grandes o a veces se apreciaban muy pequeños y nos tocaba cambiar la escala de visualización para que al final tuviese una mejor representación. Lo mismo pasa con los materiales. Tenemos 4 formas de mapear el mapa de bits de un elemento. De manera plana, si estuviésemos trabajando con una superficie simple, a modo de caja o cubo, cuando el elemento ya tiene, digamos, o lo puede envolver en 6 caras, cilíndrico, cuando la mayor cantidad del elemento a ajustar es cilíndrica, o esférica, cuando tiene más esta forma. ¿Listo? Vamos a ver si nos hace falta o no nos hace falta, dependiendo de la visualización. Y por aquí abajito, oculto, tenemos uno de los botones que nos va a ayudar a hacer el proceso de enlazar una capa con un material. De hecho, aparece con ese nombre. Enlazar por capa. Este elemento de enlazar por capa es el que, vamos a hacerlo en este instante, vamos a poder vincular la capa que se llama pieza con el material que se llama bronce. Es decir, selecciono o vinculo un elemento con el otro. Vamos a darle por aquí un clic y nos mostrará esta ventana. En la parte derecha nos muestra las capas que tenemos ahorita y en la parte izquierda los materiales que están cargados. Ya sabemos que el global no es nada. Es decir, no vale la pena utilizarlo porque no vamos a tener ningún material. Simplemente para asociar un material con una capa, tocamos, arrastramos y le soltamos a la capa. Y ya en este momento, todo lo que esté guardado en la capa de pieza mecánica quedará visualizado con esta textura o con este material que dice bronce anodizado. OK para aceptar el cambio. Y vemos que pasó algo con esta pieza. Para poder observar mejor los materiales, siempre hay que tener el estilo visual de manera realística. OK, aquí está. Hasta ahorita esto se está visualizando de esta manera. Ojo, yo no sé si este material tiene alguna especie de textura o no. Literalmente no lo sé. Pero quisiera probar con un material que sí tenga textura para que observemos el mapeado de materiales. Volvamos a abrir el explorador de materiales. Busquemos otro que pueda tener una textura visual. Busquemos de pronto, creo que los masonry, que son como una especie de piedras, donde hay ladrillos y hay algo similar a eso. O puede ser stone, que también trabaja con piedras. Puede ser granito, mármoles o algo así. Ok, vamos a intentar inventarnos una nosotros. Pongámosles esta, como si fuera un mármol travertino. Es un mármol de piso. Solamente para poder ver vetas o texturas visuales y poder hacer un mapeado de materiales. Como es un material distinto, nos toca enlazar este nuevo material a la capa. Podemos borrar el viejo y arrastramos el travertino a la pieza mecánica. OK. ¿Listo? Ahora sí se está empezando a ver algo. Ahora sí tiene como una textura visual, que es lo que quería ahorita. Observamos que la representación de ese mapa de bits es como muy grande para esta pieza tan pequeña. Entonces, ahora este elemento nos toca hacerle el mapeado de materiales. Es decir, nos toca ajustar, como si fuera un achurado, la escala para hacerlo más pequeño. Vamos a trabajar
con el mapeado tipo caja o tipo box o cubo, seleccionamos el elemento y se nos mostrará una pequeña estructura de líneas amarillas. ¿Listo? De esto, lo que más nos interesa son estas flechitas azules, que son las que nos ayudarán a ajustar la escala visual del material. Yo voy a empezar a hacer clic en estas flechitas y observemos lo que va a pasar con la representación del material. ¿Qué parece que estuviese ocurriendo? Como si se encogiera. Ajá, literalmente como si se estuviese encogiendo. Ese es el proceso que hacemos nosotros con el mapeado de materiales. Y nosotros podemos encogerlo hasta que el punto en que nosotros nos sintamos realmente satisfechos con la visualización de la pieza. O sea, es darle el ajuste a la textura en cuanto al grano, al tamaño. No sé. Exactamente así es, exactamente. Ok. Ojo, habrán materiales que no tienen una textura visual. Por ejemplo, el material de una pintura de pared. Posiblemente una pintura de pared no tenga ningún tipo de textura visual. Pero si trabajamos, por ejemplo, una madera, la madera muy posiblemente tenga las vetas y nos toque realizar este proceso de ajuste. Entonces, siempre va a depender del material que nosotros estemos empleando. Nosotros vamos ajustando hasta el punto en que nos sintamos satisfechos. Ustedes dicen, profe, sí, yo creo que ahora está correcto. Confirmamos con Enter. ¿Ok? Y podemos ir orbitando la pieza para ver cómo está quedando. Perfecto. Hasta este punto, jóvenes. ¿Alguna consulta con respecto al material? Antes de dar el último paso. ¿Alguna pregunta hasta ahorita con respecto a lo que son los materiales? Sí, profe, yo tengo una pregunta. Lo que pasa es Coméntame. que cuando yo selecciono, cuando abro esta de los materiales, me aparecen bloqueados, como con unos candados. ¿A qué se debe? No sé si a mí en el mío sale, no sé. Ah, sí, mira, a mí también me sale. Pero creo que no pasa nada con pero eso. no pasa nada, o sea, yo los puedo utilizar y no pasa nada. Si intenta hacer el proceso Robinson, agarra cualquiera, no te preocupes, agarra cualquiera, un clic sostenido y lo arrastras hasta la parte superior para incorporarlo en los materiales de tu documento. Y ya te debería aparecer en esta lista. Si hay algún material que ya no nos sirva, imaginemos que es este, el primero que hicimos, el del bronce. Si ya este no nos va a servir definitivamente, lo podemos borrar para no de pronto confundirnos nosotros. Clic derecho y le decimos eliminar. Él lo quita de la lista nomás. Obviamente sigue estando en nuestra base de datos de AutoCAD, pero se eliminaron de acá del proyecto. Profe, sí se dejan excelente. utilizar. Muy bien. Ok, perfecto. Entonces, hagamos el último paso, que es generar una imagen renderizada de esta pieza. Obviamente ahorita le cambiamos el material porque no creo que esto vaya a ser elaborado con un mármol travertino. Llegamos entonces a lo que sería la generación de una imagen renderizada. ¿Okay? Esta imagen renderizada, siempre me gusta dar esta sugerencia. Si el equipo o nuestro equipo es, digamos, de una gama baja o intermedia, mi sugerencia es que la calidad sea la más baja y que el tamaño del render sea el más pequeño posible. Porque, eso sí, realizar una imagen renderizada consume bastante recursos del computador. Ya de por sí, el modelar en 3D consume, el renderizado, lo poquito que le quedaba sin consumir, lo va a intentar utilizar solo para finalizar este proceso. De un renderizado, sea cual sea la versión de AutoCAD, debería aparecer un icono de como una tetera, es decir, como si estuviésemos calentando el agua o un poquito de leche para el niño en una tetera. ¿Listo? Ese es el icono. Hay muchos programas de modelados 3D que creo que también suelen asociar el renderizado con ese icono. Honestamente no sé cuál es
el vínculo que tiene una tetera con el renderizado, honestamente hablando. ¿Listo? Primeramente, tenemos tamaños para el renderizado. ¿Cuántos píxeles por píxeles van a medir esas imágenes? El más pequeño es el 800 por 600 píxeles y tenemos tamaños más grandes. Por ejemplo, este que dice que Full HD para televisión, 1920 por 1080. Tenemos otro que se ajusta a un formato más o menos A3, que es de 3508 por 4961. Tengo otro aquí un poquito más grande, de 5100 por 3300 píxeles. Ojo, entre mayor sea la resolución, no solamente que la imagen nos va a quedar más nítida, sino que va a trabajar un poco más nuestro computador, para que tengamos eso claro. Yo lo voy a dejar en la más bajita, 800 por 600. No quiero que se me vaya a trabar ahorita nada. Luego tenemos de este lado las calidades para el renderizado. Tenemos una calidad baja. De hecho, cuando hacemos una calidad baja, se aprecia bastante pixelada la imagen. Tenemos una calidad intermedia que creo que para nuestros ejercicios nos pueden servir. Tenemos una calidad alta. Tenemos una calidad de un coffee break. El coffee break es como irnos a tomar unas 11. Entonces, vamos, nos tomamos las 11, volvemos en 10, 15 minutos y a lo mejor ya haya finalizado el proceso de renderizado. Tenemos la de Launch Quality, que es una calidad de almuerzo. Puedo dejar haciendo el render a las 12, voy a almorzar con mis compañeros. Cuando regrese a la 1, posiblemente ya haya finalizado el proceso de renderizado. Y tenemos la Overnight Quality, que es una calidad de toda la noche. Pueden dejar su render a las 10 o 9, 10 de la noche y cuando se levanten de pronto por la mañana, como a las 6 de la mañana, a lo mejor ya haya terminado el proceso de renderizado. Por lo menos estas tres calidades son obviamente muy buenas, pero consumen muchísimos recursos del computador. Si tenemos un equipo relativamente básico, entonces evitemos utilizarla porque pudiésemos correr el riesgo o que se nos trabe el AutoCAD o que se nos trabe el computador o las dos al mismo tiempo, ¿vale? Por ahorita yo me voy a quedar con la baja, a ver cómo nos está quedando ahorita. Una calidad baja, el tamaño renderizado más pequeñito, listo. Le damos a la tetera, nos mostrará una ventana emergente, hasta que la barra no llegue al 100%, no está listo el renderizado. ¿Ok? Y aquí tenemos nuestra primera imagen. Yo le voy a poner la siguiente, pongámosle, perdóname, aquí, calidad intermedia, para verlo un poquito mejor. Creo que no va a pasar nada. Ok, hasta que nos llegue al 100%, no está lista. Ya llegó. Si nos sentimos satisfechos con el resultado de la imagen, la podemos guardar. Perfecto. Le ponemos el nombre. Decimos OK. Y ya tenemos nuestra primera imagen renderizada de, en este caso, nuestra pieza. Guardemos cambios. Aquí está. Abrámosla un segundo. Normalmente a mí me gusta guardarlas en formatos PNG, porque a veces podríamos tener la necesidad de realizar una exposición o alguna presentación con un cliente, con una empresa, con algún ente o organismo, y pongamos el caso que ustedes tengan que exponer la pieza que acaban de diseñar. Imaginemos que sea ese el caso. Entonces, con una imagen PNG, como es un tipo de formato que guarda transparencias, podemos insertarla aquí en PowerPoint y veamos que no tiene ningún fondo ni blanco ni negro. Entonces, esta de pronto nos puede servir para hacer la exposición de la pieza. Y podemos empezar. Esta pieza está elaborada con tales y tales características, bla, 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 bla. Hacemos toda la descripción. ¿Ok? Bien. Hasta ahorita, jóvenes, este tema de los materiales y el renderizado lo seguiremos reforzando mañana con otra pieza, muy posiblemente alguna que yo les pida a alguno de nuestros compañeros. Utilizaremos esa pieza. Si tiene más de 2 materiales, sería mucho mejor,
para poder emplear por lo menos 2 en esto que tenemos acá. Hasta ahorita, compañeros, ¿alguna duda, pregunta, comentario o inquietud al respecto? ¿Alguna pregunta adicional hasta ahorita? Pues yo tengo una pregunta, pero pues ya digamos que ya no alcanzaría. Voy a revisar el video. Sí. Porque ¿Con es que no, respecto a qué, Robinson? no pude hacer el tema del radiecito que va sobre la pieza. ¿La has visto en planta? Sí, señor. Eso es como ¿Estos? si fuera la soldadura, ¿no? Como si fuera la La soldadura. soldadura, ok. Sí, sí, sí. No, el resto sí todo, pero ese... Ok, tranquilo. Hazlo con calma, no te preocupes, Robinson. Ok. ¿Listo? No te Sí, preocupes señor. por eso. Gracias. Excelente. Bien, antes de irnos en la sesión de hoy, lo que le había comentado ayer, vamos a, no tengo ahorita la imagen como se la pasé en el ejercicio anterior todavía, muy posiblemente para mañana sí la tenga, de lo que sería la pieza del día jueves. ¿Okay? La pieza del día jueves es esta que está acá. ¿Okay? Esto es lo que vamos a tener que modelar para el día jueves. ¿Ok? Observemos la pieza como está por aquí. Aquella persona que le quiera tomar captura y luego pasarla al grupo de ustedes en WhatsApp, podemos hacerlo en este instante antes de pasar a la hoja siguiente. ¿Me avisan, por favor? Para pasar a la hoja de arriba. ¿Listo? Bien. Tenemos entonces acá las vistas planas de nuestra pieza. Vamos a intentar abarcarla toda, como 110 más o menos. ¿Okay? Solamente tenemos estas dos vistas. La vista superior, que es la que está ubicada arriba, y la vista lateral, o podría ser frontal, dependiendo cómo observemos la pieza, la que está ubicada en la parte de abajo. Está el acotamiento completo, están cada una de las características, radios, diámetros, curvaturas, niveles de alturas en cada uno de los elementos. Ojo, hasta ahora no solamente hay que crear el modelo, hay que tener también el dibujo bidimensional hecho. Es decir, tenemos que manejar los dos, elementos 2D y elementos en 3D. ¿Listo? Y elementos en 2D, como lo estamos observando acá. Grosores de línea, exactamente lo que hicimos en la evaluación anterior. Grosores de línea, configuración de líneas de ejes, líneas segmentadas, incorporación de acotamiento, incorporación de texto, manejo de capa, organización de una hoja o el espacio papel, porque el día de la evaluación tenemos que presentar el plano como lo estamos viendo aquí. Dependiendo cómo sea el avance que ustedes den entre hoy a mañana con esta pieza, mañana podría ser que les facilite la información del rótulo o el marco. Si veo que no lo tenemos listo, entonces no vale la pena que les dé también mañana el marco, sino que se lo doy directamente el jueves y lo construimos el jueves. ¿Ok? Entonces, porfa, avancemos lo más que podamos en esta pieza, tanto 2D como 3D, porque hay que presentar las dos. Nuevamente, la persona que quiera tomarle alguna captura rápida, lo puede hacer en este instante. ¿Listo? Y si esa persona la puede compartir por nuestro grupo en WhatsApp, lo puede realizar con toda confianza. La idea es ir adelantando e ir puliendo detalles entre lo que va haciendo hoy, mañana y el jueves, para que el día jueves prácticamente no tengamos que hacer nada. Sería solamente, profe, habilítenos la casilla para entregar y enseguida publicamos eso dentro de la plataforma, ¿vale? Hasta ahorita, compañeros y compañeras, más dudas, más preguntas, más inquietudes al respecto. ¿Alguna otra pregunta o comentario adicional? No, profe, por mi parte, no, señor. Ok, gracias, Robinson. ¿Algún otro compañero o compañera hasta ahorita? Antes de cerrar nuestra sesión de hoy. ¿Listo? Bien. Entonces, jóvenes, nos toca hacer hoy otra pausa. Hasta mañana.
Mañana haremos también otra práctica aquí en pantalla en cuanto, posiblemente no en cuanto al modelo de una pieza, sino reforzando lo que vimos ahorita al final, que sería la aplicación de materiales, generación de imagen renderizada de una pieza como tal. ¿Listo? Intentaremos buscar alguna que tenga por lo menos unos 2 o 3 elementos para ponerle 2 o 3 materiales y seguir explorando cómo es su funcionamiento. ¿Listo? Bien, entonces nos toca, como decía ahorita, hacer una pausa hasta el día de mañana. Les deseo a cada uno de ustedes una feliz noche, un feliz descanso, que se sigan cuidando, porfa. Sin ánimo de publicidad o nada, aquellas personas que les toque salir, recuerden que dentro de la ciudad está como que prevista alguna manifestación. Tomemos ciertas previsiones, porfa. Esperemos que no pase a mayores casos, pero siempre hay que estar prevenido. ¿Listo? Cuídense muchísimo, señores. Nos encontramos mañana nuevamente a las 8 de la noche. Aquellas personas que faltaron por la asistencia, por favor, levantamos la manito y la tomamos rápidamente. El resto de las Profe, personas, buenas noches, muchas gracias. que estén muy bien y hasta mañana. Gracias, profe. Gracias, Feliz hasta luego. noche. Mucho Gracias. gusto. Gracias, profe, feliz noche.